Bueno, pues no hay ninguna duda de que hubo mucha gente que murió y gente de la que murió de forma indigna porque se les impidió el acceso a un recurso que está abierto a todos los españoles en igualdad de condiciones, que son los hospitales. Y de hecho había pues, un protocolo por escrito de la Consejería de Sanidad que así lo decía, que personas que fueran en silla de ruedas y vivieran en una residencia pues no podían ir a un hospital. Y tampoco se les ofrecieron otras alternativas, porque en determinados momentos puedes pensar que los hospitales no eran el mejor sitio para personas con unas determinadas condiciones, pero no se medicalizaron las residencias. IFEMA fue un recurso que no se utilizó para las personas mayores, solo ingresaron 23 de los 3.800 que ingresaron en IFEMA, ni se ofreció ningún tipo de alternativa. Había plazas, había camas en los hospitales privados y no se derivó a nadie, a 0 personas de las residencias, excepto si tenías un seguro privado, que entonces si te derivaban al hospital privado. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Pero bueno, si os parece, vamos a ver esto de las residencias, ¿vale? Creo que tienen, bueno, es algo capital que ha sucedido en este país, que mediáticamente ha sido un auténtico escándalo cómo se han manipulado, acusando a Pablo Iglesias de estar detrás de todo, bueno, de la gestión de las residencias, y que tiene miga la cosa, y quien estaba al frente de una de las consejerías lo denunció, dijo que esto era totalmente criminal. Así que nada, fijaros en palabras, no son la primera vez que lo dicen, ¿vale? Pero comenta aquí, estuve en Hora 25, Alberto Reyero, la única respuesta de por qué las residencias no eran responsabilidad de Pablo Iglesias es porque quien tiró la comisión de investigación en Madrid, es decir, ¿quién tiró la comisión de investigación en Madrid? ¿Alguien se imagina que si el responsable hubiera sido él, hubieran hecho 10? Bueno, yo creo que a nadie se le escapa eso. Fijaros, y esto tiene mucho que ver con las estrategias que hay de desinformación, cómo mentir es tan fácil y es tan rápido, y cómo desmentir una mentira es tan complicado. Yo creo que el enfoque puede ser en muchos ámbitos, y en este caso, bueno, pues el ex consejero de Madrid, pues hablaba en estos términos que yo creo que son súper acertados. Hay otra campaña que se creó y provenía también del entorno del PP, y es señalar a Pablo Iglesias, que por cierto va a venir en unos minutos aquí a la Hora 25, como responsable de las muertes en las residencias. Sí, bueno, eso a veces yo lo he dicho siempre, que eso era un bulo y que no tenía ningún sentido, que además solo hace falta mirar el boletín oficial del Estado, el decreto del estado de alarma, para darse cuenta que las comunidades autónomas mantuvieron su operativa normal, o que había una coordinación por parte del gobierno, ¿no? Yo creo que en este caso es un bulo muy hábilmente urdido por parte de la presidencia del gobierno, porque al final, yo siempre digo, no sería lo mismo si hubieran dicho que las competencias eran del gobierno central, que eso es bastante aséptico, a decir que las competencias son de Pablo Iglesias, que era pues el demonio, era algo que decir, bueno, pues con eso, sobre todo a nuestro público, pues se va a sentir muy, muy identificado. No tenía ningún sentido, y a veces, bueno, pues los bulos son muy difíciles muchas veces de luchar contra ellos, porque te sacas el decreto ley, sacas el artículo tal, el cual, la Constitución, lo que dice, y eso a la gente le aburre, ¿no? Que le gusta más el bulo. Y a veces siempre digo, la única respuesta de por qué. Claro, fijaros lo que está diciendo. Claro, la acusación es Pablo Iglesias el responsable de las muertes de la residencia, ¿no? Bueno, en esa frase lo dice, y lo dijo Ayuso en el debate, y todo. Y claro, y él dice, claro, yo cuando voy a desmontar, que esto es totalmente mentira, yo vengo con los decretos, vengo con el BOE, pero claro, ¿quién se va a leer los decretos? ¿Quién se va a leer el BOE? ¿Sabes? Como, me voy a leer 200 páginas de... ¿Sabes? Como, no. Es decir, si en 5 segundos, en 10 segundos no comunicas, el 95% se te fue. Entonces, bueno, pues por más que una minoría esté bien informada, el resto le va a valer el mensaje directo, donde es un mensaje corto, claro y sin ningún ambaje, ¿no? Y en este caso, bueno, pues la acusación y las mentiras siempre son mucho más fácil de hacer que luego desmentirlas, ¿no? En este caso, él le da una vuelta y por eso va a esa clave comunicativa, y por eso hace esta reflexión. A veces siempre digo, la única respuesta de por qué no eran la responsabilidad, en este caso de Pablo Iglesias, es porque ¿quién tiró la comisión de investigación en la Comunidad de Madrid?
¿Alguien se imagina que si el responsable hubiera sido Pablo Iglesias, hubieran hecho una? No, hubieran hecho 10 comisiones de investigación en la Comunidad de Madrid. Con lo cual, no tiene ningún sentido. Y además siempre digo, a Pablo Iglesias se le puede criticar por muchas cosas y en la gestión de las residencias, pero por este tema no tiene ningún sentido. Que salió en una rueda de prensa poco afortunada en la que se ofreció como el escudo social, bueno, eso es una rueda de prensa y una sobreactuación que muy propia también de Pablo Iglesias, pero no tiene nada que ver con las competencias, que las competencias. Bueno, que quede claro que el señor Reyero, aparte de ser de Ciudadanos, es crítico y no le gusta a Pablo Iglesias, ¿no? Pero eso no quita para que diga que lo que hizo el PP es una auténtica locura, en este caso Ayuso. Estaban evidentemente en la Comunidad de Madrid. De hecho, a la presidenta se le escapó una vez en una entrevista que le hizo Sonsoles Onega en Telecinco, ¿no? Que ya se lió, empezó a decir que las responsabilidades, que las competencias eran de la comunidad autónoma, ya había gestionado las residencias, y cuando le repreguntan, pues ya, bueno, la respuesta es totalmente folclórica y absurda, ¿no? Porque realmente no sabe qué contestar. No sé si os acordáis de ese momento. De hecho, fue uno de los primeros virales que yo hice. Creo que lo tengo por aquí. Fijaros este vídeo. Bueno, 4.300 tweets conseguido. Bueno, fijaros esta entrevista, ¿no? Que decía... claro, dice Ayuso, es que yo he tenido que gestionar la sanidad y la residencia de ancianos. ¿Nos está diciendo usted que gestionaba la residencia de ancianos y no el mando único del gobierno, que era lo que ella acusaba, ¿no? Y todo el entorno mediático? Dice Ayuso, ya empezamos. La cara cuando Ayuso se da cuenta que no mentía. Fijaros este momento porque yo creo que es épico. El Ayuntamiento de Madrid sí ha sido posible el acuerdo y en la comunidad no. Esta tarde se reúne usted con el alcalde Almeida. No sé si hay una forma distinta de hacer política en una institución y en otra. Es cierto también que las competencias municipales no son las mismas que las autonómicas. Yo he tenido que gestionar la sanidad, hemos tenido que gestionar las residencias, tenemos que gestionar los impuestos de la comunidad entera y tenemos la relación directa con el Gobierno de España. Entonces es cierto que son distintas competencias. Presidenta, ha dicho que usted gestionaba la sanidad y las residencias. La cara. O sea que nos está diciendo que gestionó las residencias, no fueron competencia entonces del mando único. Bueno, ya estamos, no. Yo lo que digo es que las competencias autonómicas... No quiero yo... Sí, pero que ya empezamos con lo de la... A ver, la gestión de los servicios sociales... A ver, el Ayuntamiento tiene unas plazas, la Comunidad de Madrid tiene otras, pero la gestión de los servicios sociales de las propias, como de los hospitales de la comunidad, es decir, que las competencias autonómicas y las competencias municipales no son iguales, pero durante el mando único de esta gestión es cierto que había unas directrices concretas, políticas, tanto en la sanidad como en las propias residencias, que es algo de lo que yo aún no he hablado, pero sí. Vamos a ver las caras en el momento que se da cuenta. Tenemos que gestionar los impuestos de la comunidad entera y tenemos la relación directa con el Gobierno de España. Entonces es cierto que son distintas competencias. Presidenta, ha dicho que usted gestionaba la sanidad y las residencias. O sea que... La boca. Que nos está diciendo que gestionó las residencias, no fueron competencia entonces del mando único. Bueno, ya estamos, no. Yo lo que digo es que las competencias autonómicas... No quiero yo... Sí, pero que ya empezamos con lo de la... A ver, la gestión de la... En fin, bueno, ese momento ocurrió, y tiene aquí... y fijaros algunas de las cosas, ¿no? Es decir, es que esto es terrible. Esto realmente, es decir, que esto haya pasado impune y que no se haya hecho comisión de investigación. Todo esto que quiero que me cuente ahora en detalle. Esto es gravísimo. Lo cuenta en un libro que publica con Libros del Cao, que se titula Morirán de forma indigna. Un título que además tiene bastante que ver con este programa, porque es como Pepa tituló un editorial en aquellos momentos durísimos. Claro, en el momento que se conocieron los emails que yo mandé al consejero de Sanidad, que fue el 5 de junio, por la noche tituló Pepa Bueno el editorial como Morirán de forma indigna, diciendo que era la frase de la pandemia, o que iba a ser la frase de la pandemia. Usted en ese email en el que decía Morirán de forma indigna, usted que estaba notando, ¿qué le llevó a escribir ese email? Bueno, yo en ese momento conocí justo el día antes, yo lo mandé un domingo por la mañana, este email, a las 9 de la mañana. Yo conocí ese protocolo
el día anterior, el sábado. Yo los sábados y los domingos no solía ir a la consejería, sino que iba a las oficinas donde se controlan las residencias públicas, ¿no? Y bueno, pues me enseñaron un protocolo que les parecía que estaban bastante nerviosos por lo que significaba ese protocolo, ¿no? El propio gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social me lo enseñó, lo estuvimos viendo, estuve viendo además qué es lo que significaba lo que aparecía en ese protocolo, porque había términos médicos que yo no acababa de entender, pero al final me quedó claro que lo que hacía era excluir a personas que tuvieran no solo COVID, sino cualquier otra dolencia, que tuvieran un nivel de dependencia del 2 o del 3. Y bueno, pues eso estuvimos ahí viendo y dije, oye, esto no puede ser, esto es un papel, esto no tiene ningún sentido, yo voy a hablar con la Consejería de Sanidad. Esto es lo que después, con el tiempo, se ha conocido como el protocolo de la vergüenza, que impedía que las residencias derivaran a los hospitales a personas que necesitaban esa atención sanitaria. Claro, y además ahí se ha utilizado la falacia de decir, no se impidió porque hubo gente que se trasladó a los hospitales. Claro, es que había una serie de requisitos. Las personas que estaban en unas condiciones bastante aceptables no entraban dentro de esa exclusión, pero como nos dijo en la propia comisión de investigación una directora de una residencia, por el simple hecho de estar en una residencia e ir en silla de ruedas, eso ya te excluía, ya no te permitía ir a un hospital, que eso es algo gravísimo, igual que ocurría con personas con discapacidad. Una persona con un síndrome de Down con 20 años pues directamente no entraba dentro de los requisitos, algo que me parece una auténtica barbaridad. No, tremendo. Es decir, que esto los medios de comunicación no estén todos los días con ellos, es increíble. Y fijaros que incluso el hospital este que hicieron, que era una nave industrial, ni siquiera lo activaron porque eso era muy grande. Es que no tenía sentido. Si el tema del cribaje que había que seleccionar, joder, si en ese hospital había poquísima gente para lo grande que era. Yo creo que es gravísimo y aparte, ya que se construye ese hospital en unas condiciones asquerosas, es decir, que es una nave industrial, pero por lo menos le das esa opción a las personas mayores o digamos que tenían alto nivel de dependencia, que los dejaron morir, porque aparte de esas residencias no estaban medicalizadas, como decía en este caso la propia... creo que incluso enchufaron a la hija de uno de los consejeros de Ayuso a llevar toda la medicalización, y ya dijo que no había medicalización en la residencia, así que es tremendo, ¿no? Y fijaros, por recordar, aquí en Pandemia Digital, precisamente alguien que no ha callado y que ha estado con este tema es precisamente Manuel Rico. Casi podríamos ironizar, ¿no? Porque hay políticos y ciudadanos que repiten como loros el tema de Pablo, el responsable era Pablo Iglesias, ¿no? Entonces, el responsable era Pablo Iglesias, pero eso sí, en la Asamblea de Madrid no creas una comisión de investigación, asombroso, porque si el responsable era Pablo Iglesias, deberías crear una comisión de investigación. Y ahora tienen el desparpajo de decir que es un caso de éxito. Bueno, según esa narrativa, habría que atribuirle el éxito a Pablo Iglesias, ¿no? Obviamente estoy siendo absolutamente irónico. Presentar como caso de éxito lo ocurrido en Madrid habla ya de temas en los que yo no puedo entrar porque no soy experto, pero habla de temas patológicos graves, ¿no? Aparte de la falta de alma y de deshumanización que tienes que tener, porque yo me habría ido a Australia, pero después de pedirle perdón a los familiares uno a uno a ser posible, pero vale, es que no solo no lo hacen la señora Ayuso y el señor Escudero, el consejero de Sanidad, sino que fomentan este tipo de cuestiones, o sea, encima sacan pecho. ¿Cuál es el caso de éxito de que 7.291 mayores fallecieran sin recibir atención hospitalaria? O sea, es una deshumanización, una crueldad tan brutal con respecto a los familiares de las víctimas, pero eso sí, son súper valientes, muy echados para adelante, pero la señora Ayuso sigue sin recibir a las asociaciones de familiares. ¿Por qué no los recibe? Y les mira a los ojos y les explica que ha sido un caso de éxito. O el señor García Escudero, que llamen mañana a Pladigmar y a Marea de Residencias, los convocan, y ya que son tan echados para adelante, bueno, en fin, tan políticos modernos, que llamen a Pladigmare, que llamen a Marea de Residencias, y les explican a los ojos a los familiares de los fallecidos que ha sido un caso de éxito.
que sus familiares hayan fallecido sin recibir atención hospitalaria. Pero ese paso todavía no lo han dado. Yo les invito a que lo hagan. Si tienen la conciencia tan tranquila, que lo hagan. Bueno, y por favor, que mañana abran la comisión de investigación en la Asamblea, que no pueden dejar pasar este caso para meter a Pablo Iglesias en la cárcel, porque si era el responsable, por Dios, que investiguen, que no dejen pasar esa oportunidad. Es que es tremendo, es tremendo. Varias cosas. Preguntáis, bueno, el AUT 137 pregunta si los familiares de los fallecidos han denunciado. Sí han denunciado, pero no le abren las puertas de los medios de comunicación. Es decir, no veis que no aparecen en los medios de comunicación. Sí, están luchando ahí, pero ya sabéis también cómo está la justicia. Y luego Iago García Ciabrión dice una cosa que tampoco dicen en los medios, evidentemente. Dice Julián, y muchos parecen olvidarse que Florentino es el dueño de muchas de esas residencias y creo que hasta pedía indemnizaciones. Bueno, yo creo que esa es una de las claves, ¿no? Es una de las claves de todo esto, ¿no? La relación de Florentino con los medios de comunicación y el control que tiene y los intereses que tienen ahí, la privatización de todo este sistema social y sanitario que debería ser público y que no debería regirse por intereses económicos, sino por intereses sociales. Y lo de Madrid es que es un auténtico escándalo. Preguntáis que por qué pasa esto. El líder de Podemos echó en cara a los muertos en las residencias a Díaz Ayuso, cuando él era responsable de los geriátricos. Esas competencias, como el resto de la gestión sanitaria, ha estado siempre en manos de los gobiernos autonómicos. El líder de Podemos echó en cara a los muertos en las residencias a Díaz Ayuso. Esto fue al día siguiente del debate. Todo. No, Ana Rosa. Todos. El resto de la gestión sanitaria ha estado... Es decir, esa es una. Pero es que luego aquí han pasado cosas gravísimas. Es que fijaros que esto es impresionante. Gravísimo. La mujer al frente del supuesto plan de choque para la residencia madrileña, hija de un asesor de Ayuso, desmiente en el Parlamento a Díaz Ayuso. Las residencias no estaban medicalizadas. Confirma que había orden expresa de no derivarlo a hospitales. Brutal. Es decir, en fin, esto lo tienen controlado judicialmente. Es que impresionante que esta gente siga gobernando. Bueno, sobre cómo se gestionó el pico de la pandemia en las residencias de mayores, en su día Isabel Díaz Ayuso aseguró que esos centros estaban medicalizados, pero hoy la mujer a la que le adjudicaron ese contrato lo ha negado ante la Asamblea. Es más, ha confirmado que había orden expresa de no derivar a los mayores enfermos a los hospitales. Marzo y abril de este año. La pandemia se ensaña de forma inmisericordia con las residencias de mayores. Isabel Díaz Ayuso presume de que muchas de las madrileñas están medicalizadas. Es que hay más de 100 residencias medicalizadas ya. Tenemos medicalizadas 204 con un plan de choque que además ha servido ahora de modelo a otras comunidades autónomas. Afirmaciones que el tiempo ha revelado falsas. Lo ha reconocido hoy en la Asamblea de Madrid la mujer en cuyas manos supuestamente se puso ese plan de choque. Doña Encarnación Burgueño Jerez. Es hija de Antonio Burgueño, director general de Hospitales de Esperanza Aguirre, ideólogo de la privatización de la sanidad madrileña y asesor externo de Ayuso para la crisis del coronavirus. Soy Antonio Burgueño, director de Hospitales de Madrid. Pero ella asegura que la eligieron porque estaba preparando un proyecto con residencias. Ya habíamos presentado alguna propuesta. Una autónoma sin experiencia y sin trabajadores para un reto mayúsculo: atender las 500 residencias madrileñas con más de 50.000 residentes. En ningún momento la intención era medicalizar ni gestionar. Reconoce que su labor para la comunidad no fue medicalizarlas y que, como no tenía empleados, llegó a un acuerdo con una empresa de ambulancias cuya aportación de recursos fue más que modesta. En total, para todas las residencias, ¿de cuánta plantilla contaba usted? Pues estábamos hablando de 3 equipos, 4 equipos. ¿De cuántas personas? De 3 personas. O sea, con 9 personas, ustedes vieron todas las... Era un estudio. También ha relatado el horror que vivieron las residencias madrileñas durante los 12 días que trabajó para la comunidad. Algunas llevaba 10 días sin ir al médico. En otras tenían cuerpos de fallecidos sin recoger. Y ha dejado una importante revelación. Dice que conocía los protocolos para no derivar a los residentes a hospitales públicos que la comunidad niega. Cuando habló con Carlos Moore, le explicó que había unos protocolos para no derivar a personas mayores de residencias a hospitales. Claro, yo lo conocía. Oficialmente, cerca de 6.000 personas mayores han muerto en las residencias madrileñas por COVID. En fin, yo ponerle los calificativos que se os ocurra, pero es que a mí ya el nivel de desfachatez, de gravedad de todo esto, la verdad es que no... a mí es que se me pone mal cuerpo, de verdad. Y que todo esto al final
haya derivado en una campaña contra Pablo Iglesias, como si fuera el culpable de la... bueno, hemos escuchado a Ana Rosa, ¿no? Es que auténticamente increíble. Es que nadie en la cárcel, no, es que es increíble. No sé, yo el tema de la justicia y luego el tema de los amigos. Poner a esa señora no parecía muy capacitada. Y fijaros el reto, ¿no? De dar cobertura a la residencia, pero que es, bueno, privatizado, pero con la hija de un consejero que, en fin, yo es que no quiero descalificar a esta señora, pero esto huele mal y la verdad es que no sé cómo acabará esto. Yo creo que habrá procesos judiciales, hay familiares que han denunciado, se está hablando de todo esto y bueno, creo que no sé cómo acabará, pero ya de momento que esto quede impune y que incluso no comentaba eso, que le habían dado un premio por la buena gestión de la residencia a Ayuso. Es decir, ¿cómo es posible, no? Si la responsabilidad de la residencia es de Pablo Iglesias, ¿por qué no le dan el premio a Pablo Iglesias? Pero es que luego, más allá de que la gestión sea de la Comunidad de Madrid, es que ha sido desastrosa, es que es criminal, no es la palabra desastrosa, es criminal. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es Contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.